Que el Señor les bendiga en esta hora, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión que vamos a hacer por este medio. Como sabemos, los contagios y las alzas de contagios siguen. Estamos en problemas todavía de contagios de salud. Entonces seguimos por este medio tratando de buscar aprender de la palabra del Señor, recibir mensaje de Dios a través de estos medios digitales. Amén. Entonces queremos que usted se prepare, que prepare su corazón. Le invitamos para que prepare su mente y su corazón, que esté a gusto, tal vez que esté concentrado y que usted pueda escuchar la palabra de Dios en esta hora que Dios tiene para usted, este mensaje que está preparado para cada uno de nosotros y que sabemos que va a ser de bendición para su vida. Vamos a comenzar con una pequeña oración para dar inicio. Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, Señor, porque sabemos que aunque somos faltos delante de ti, Señor, tú siempre has sido fiel con nosotros. Te rogamos, Padre, que sigas haciendo tu obra perfecta en nosotros, Padre, en seres imperfectos, y que sigas obrando en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, te rogamos que abras nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que podamos recibir el mensaje que tienes para nuestra vida esta mañana, que pueda ser de edificación para cada uno de tu pueblo, Padre. Te damos gracias, te pedimos por los que tienen dificultades, Señor, que tienen problemas, que tienen necesidades, Señor, que tienen también ahí enfermedades. Obra tú en sus vidas, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor, sabiendo que todo va a ser para bien para los que aman tu nombre, Señor. Te damos gracias, te pedimos que sigas con nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues una vez más, hermanos, es un placer estar con ustedes esta mañana. El tema de esta mañana le puse como título: Las evidencias nos delatan. Y quisiera que abra su Biblia en Primera Corintios capítulo 3. Dice el versículo 1, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y al leer este pasaje, hermanos, a través de la semana, Dios ha puesto en nuestra vida en la carga y el peso de algunas enseñanzas que hemos tenido a través de otras predicaciones, de otros lugares, donde vemos también a veces inclusive en línea, en internet, algunas enseñanzas sobre el cristiano carnal. Temprano en esta semana, alrededor del lunes, martes, yo hablaba con uno de mis compañeros de trabajo, estaba uno de mis hermanos, estaba un compañero, y él me preguntaba sinceramente si era cierto, si había cristianos carnales. Hemos escuchado a algunos decir que sí los hay. Hemos escuchado también a otros cristianos, a otros predicadores decir que no es posible un cristiano carnal, que no es bíblico un cristiano carnal. Y cada quien tiene su postura, hermano. Pero pensando, hermanos, en este pasaje, yo me pregunté a mí mismo: ¿es posible que yo sea un cristiano carnal? Y la verdad, hermanos, que es fácil saberlo y fácil reconocerlo. Mire, ahora en televisión ya hay muchos programas donde hablan temas policíacos, temas de ley, ¿verdad? Y encontramos una filosofía en la que dicen que no siempre lo evidente es la verdad. Pero vemos que legalmente las evidencias son las que confirman, los hechos son los que confirman una posible sospecha. Entonces yo me preguntaba a mí mismo entre semana y hablábamos ampliamente sobre el tema. Duramos toda la semana platicando mi compañero y yo, y él traía dudas al siguiente día, los poníamos y lo estudiábamos. Y llegábamos a la conclusión de que las evidencias nos delatan. Hablar de un cristiano carnal, hablamos de una posición, y sabemos que para el hombre hay tres posiciones, y es el cristiano, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre natural, sin Dios, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Entonces, lo podemos ver en la Biblia y tiene algunas características específicas. La cuestión es que confundimos a qué se refiere Pablo con esto, hermano. Y abre en 1 Corintios 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y analizando el pasaje, hermano, notábamos que decía Pablo: de manera que yo, y les llama hermanos. Y era la primera complicación para poder analizar a qué se refería.
Porque él entendemos que sí está hablando con cristianos, ¿no? Al llamarle hermanos, son parte de la familia de Cristo, son salvos, redimidos por Dios, porque eso nos dio potestad, dice que Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a través de una conversión real, a través del Espíritu Santo. Entonces les llama hermanos. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Entonces vemos que aparentemente había hermanos que estaban viviendo carnalmente, y eso es lo que aparentemente nos dice el pasaje, es lo que me preguntaba mi compañero. Y luego dice, como a niños en Cristo. Entonces son personas que realmente estaban en Cristo, pero no tenían una madurez, ni un crecimiento espiritual, no había esa firmeza en su doctrina, en su ser, y esto hacía que fluctuaran entre una vida espiritual y una vida carnal. La cuestión es que esto nos lleva a pensar que puede haber cristianos viviendo carnalmente toda su vida. Y ese es el punto, hermano, que nosotros tendemos a generalizar todo lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos. Y decimos, bueno, yo puedo, entonces, como aquí dice la Biblia, que a los corintios que había cristianos carnales, entonces yo puedo ser un cristiano carnal. Y yo me preguntaba a mí mismo y le decía, Dios, ¿puede haber alguien carnal siendo redimido por ti? Si alguien es salvo, ¿puede seguir siendo carnal? Y yo me preguntaba, ¿y entonces cuál es la evidencia de ser salvo? Si yo estuviera en un juicio y tuviera que comprobar cualquier cosa, tendría que llevar evidencias. Si alguien me imputa un asesinato, mi abogado tendría que llevar evidencias de que no pude haber sido yo, de que no fui yo, basado en hechos, basado en cosas reales. Amén. Entonces, yo analizaba mi vida y me venía esta frase y dice, las evidencias nos delatan, que es el título de esta palabra. Abra su Biblia, hermano, por favor, en Juan 3:3. Entonces yo me empecé a encontrar con pasajes, hermanos, que me hablan sobre la evidencia de un cristiano, la evidencia de un convertido, la evidencia de alguien que se ha encontrado con Cristo y es salvo. Amén. ¿Qué dice Juan 3:3, hermano? Si alguien lo puede leer de aquí, los que estamos presentes. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Estaba Nicodemo preguntándole cómo hacer para entrar al cielo. Y Jesús le habla de un nuevo nacimiento, de un nuevo comienzo. Entonces ahí es donde empieza a evidenciarse el encuentro con Dios. Este hombre buscaba a Dios, había reconocido, porque dice, sabemos, no nada más él, sino los demás fariseos habían encontrado que lo que hacía Jesús era verdad, que él era hijo de Dios, habían reconocido la deidad de Jesucristo, sí, y tenían miedo de reconocerlo, porque él viene de noche y dice, Señor, sabemos, no nada más yo, también ellos, pero ellos no tenían la convicción. Pero él quería encontrarse con Dios y aún no nacía de nuevo, y le dice Cristo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, no, ¿cómo va a ser un hombre yo de mi edad, un viejo, regresar? Dice, no, estás entendiendo mal. La cuestión es espiritual. El comienzo es espiritual. Tú sigues siendo Nicodemo, así como yo sigo siendo ciego. Pero hay un nacimiento espiritual, un comienzo de una nueva vida. Algo que no existía, porque sin Cristo somos unos, hermano. Pero con Cristo somos nueva criatura. Amén. Ese nuevo comienzo, ese nuevo nacer, es la evidencia de un cristiano. Amén. Y luego encontramos en 2 Corintios 5:17, si alguien lo puede leer rápidamente. 2 Corintios 5:17, muchos lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y otra vez Dios nos confirma, hermanos, esas evidencias de cuando somos cristianos. Y una de las evidencias de ser hijos de Dios, de ser salvos, es que las cosas viejas pasaron. ¿Y qué pasó? Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y me decía este joven, oye, pero yo conozco cristianos que cambiaron de la noche a la mañana, que Dios los cambió y tú los ves y son totalmente diferentes, pero también conozco hermanos que siguen batallando. Y eso es una realidad en la vida de cristiano, hermano. Algunos han encontrado una madurez más allá, inclusive en su conversión.
Desde su conversión ves y dices tú, no volvió a ser el mismo nunca más. Hay un notable cambio. La cuestión es que hay una diferencia entre el que dice ser y el que no es. Entonces yo decía, bueno, si yo digo ser cristiano, ¿puedo seguir siendo carnal? Y la evidencia me delata. Me dice que si yo soy cristiano, que soy salvo, soy una nueva criatura. He nacido de nuevo. Y me dice 2 de Corintios, dice, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Y más me confrontaba mi ser y yo quería tratar de explicarle a este joven y decirle, mira, ¿sabes qué? La cuestión es que hay muchas cosas que pasan en la vida del cristiano, hay cristianos que batallan, hay cristianos... Y es una realidad, hermano. Tal vez nosotros, hasta que no encontremos a Cristo y nos regenere por completo, sabemos que viene la santificación, ¿qué? Instantánea, posicional, progresiva y total, completa, perfecta, cuando encontremos a Dios. Amén. Amén. Pero por medio de esa progresiva sabemos que hay niveles en los que Dios nos va llevando, hermano. Usted tiene que reconocer un cambio en su vida. Usted tiene que reconocer algo progresivo en su vida. Yo le decía a él, tú no puedes ser un cristiano, convertirte ahorita y adquirir nuevos pecados y adquirir nuevas maldades y estar practicando el pecado. Tiene que ser, aunque sea de a poco, tiene que haber una progresión. Si no, no hay salvación. Si tú en tu vida llevas años estancado y llevas batallando, sería necesario que te cuestionaras porque las evidencias te delatan. Tal vez no nos guste, porque tal vez nos hemos vivido quizá 10, 15, 20 años pensando que somos cristianos carnales y realmente no siquiera somos cristianos, ni siquiera somos salvos. Tal vez no hemos nacido ni siquiera de nuevo. Tal vez reconocemos como Nicodemo a Cristo, lo reconocemos lo que Él es, lo que Él significa, pero tú no has nacido de nuevo. Tal vez pienses que eres nueva criatura y te declaras como un hijo de Dios, pero las cosas viejas siguen siendo presentes en tu vida. Las cosas que hacías antes las sigues haciendo. Entonces encontramos que para evidenciar un hijo de Dios, un salvo, hay un punto más, y es un nuevo caminar, un nuevo camino, una nueva forma de vivir. Ahora conmigo, por favor, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que no tenemos comunión, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Mire lo que está hablando Juan. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si decimos, ahí está el punto. Si tú dices que tienes comunión con Dios, pero andas en tinieblas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mentimos. Si yo digo que soy cristiano, si yo digo que soy salvo y ando en tinieblas, mi vivir, mi andar, no dice que si caigo en pecado, porque tú puedes caer en pecado, tal vez puedas fracasar, puedas caer, como todos somos pecadores, dice la palabra del Señor. Pero si tú vives, si tú andas, si tu manera de vivir, si tus caminos son tinieblas, no puedes decir que eres hijo de Dios, no puedes decir que tienes comunión con Dios. Nuestra vida, nuestras acciones cambian en comunión con Dios. Si no existe la comunión con Dios, definitivamente vas a andar en tinieblas. Pero no te puedes engañar diciendo, viviendo, andando siempre en tinieblas. Esto nos lleva a tener una nueva conciencia, hermanos. Dice más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 8 y 10, tenemos que tener una conciencia diferente, dice la palabra de Dios, y 3 son los que dan testimonio. 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado. Sí, por favor, léalo, hermano. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si decimos, fíjese,
esa conciencia. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa con nosotros? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Sí. Esa conciencia, mire hermano, y aquí es donde yo ya podía explicarle un poquito más a mi hermano en Cristo que me preguntaba, me decía, oye, ¿puede haber cristianos carnales? Le digo, mira, aquí dice la palabra de Dios que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Una de las consecuencias de conocer a Dios, de nacer de nuevo, de vivir como una nueva criatura, de tener un nuevo caminar, es tener una nueva conciencia, una conciencia que te delata, que delata tu pecado y dices tú, reconozco lo que soy. Necesitamos reconocer y que necesitamos confesar nuestros pecados para que ese Dios fiel y justo nos perdone de nuestros pecados. No quiere decir que vamos a dejar de pecar de la noche a la mañana, no dice que vamos a dejar para siempre de pecar, pero vamos a reconocer esos pecados, vamos a ser sensibles a esas maldades. Mire hermano, cuando usted está tan habituado, mire, si usted no tiene un nuevo caminar en Dios, usted está tan habituado a pecar que ya no es sensible a eso. ¿Cuándo fue la última vez, yo le decía a mi hermano, cuándo fue la última vez que te avergonzaste por una mentira que dijiste? ¿Cuándo fue que te avergonzaste por una mala palabra que dijiste? ¿Cuándo fue la última vez que te avergonzaste de ti mismo por tus acciones? ¿Cuándo fue la última vez que te avergonzaste de esos pensamientos que tienes en privado? Has perdido la sensibilidad. Si estamos con Cristo, hermanos, Dios nos ha dado esa sensibilidad, esa conciencia del pecado que nos lleva a confesar a Dios nuestros pecados. Pero ya ni siquiera tenemos esa necesidad de confesarle a Dios nuestros pecados, hermano. Y esa es una evidencia que tal vez tú ni siquiera seas un salvo. ¿Por qué? Porque tú te justificas, tú no tienes esa sensación de deber algo a Dios. No tienes esa necesidad de ponerte a cuentas con Dios, de reconocer tu pecado a Dios. Amén. Esa es la evidencia de que Dios está contigo. Cuando hablamos de cristianos carnales, yo le decía a él, es complicado, porque a la verdad tenemos que ser conscientes de que todos somos pecadores, de que la iglesia no es un aparador de santos, de que ser hijo de Dios no significa que nunca más vaya a pecar. Pero sí estas cuatro cosas que hemos venido viendo son evidencia de que somos hijos de Dios. Un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, ya soy una nueva persona, espiritualmente hablando, porque tal vez vas a tener tu mismo carácter, que Dios va a ir moldeando conforme a su palabra, pero sigue siendo el mismo por dentro. La carne sigue siendo la misma persona, pero el nacimiento espiritual, ese que va a generar en ti cambios en los frutos, lo que llamamos los frutos, son las consecuencias de que el Espíritu mora en ti. A veces hablamos mucho de los frutos del Espíritu Santo. A mí me gusta decir las consecuencias de tener el Espíritu Santo. Amén. Un nuevo caminar con Dios, una comunión con Dios es necesaria para aquel que dice que es salvo. Si tú no buscas la comunión con Dios a través de su palabra y a través de la oración, lo más probable es que no seas salvo. Y vas a decir, no, es que soy un cristiano que batalla con la oración. El no querer tener comunión con Dios a través de la oración y la palabra es evidencia de que tal vez tú no eres hijo de Dios. En un juicio se empiezan a poner evidencia tras evidencia tras evidencia, y tal vez una sola evidencia no pesa lo suficiente para mandar a alguien a la cárcel. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Hay un hecho y una sola evidencia no pesa para mandar a alguien a la cárcel, para dar un veredicto. Una sola evidencia no pesa lo suficiente tal vez. Pero cuando empiezas a poner esas evidencias una tras otra, tras otra, tras otra, llegas a un veredicto fiel. Y cuando no hay un nuevo nacimiento, mi hermano, cuando no eres una nueva criatura, cuando no hay un nuevo caminar, cuando no hay una conciencia de ese pecado y una nueva conciencia de tu necesidad de ponerte a cuentas con Dios, es evidencia contundente de que tú no eres hijo de Dios. Decía mi hermano menor, dice, si tú tienes dudas sobre lo que estás haciendo, es porque sabes que lo estás haciendo mal. Tal vez tenga algo de razón o toda la razón, no lo sé, pero sí creo yo que si tú tienes duda de tu salvación es porque no eres salvo. Amén. Mire, y está la contraparte, dice en Corintios, Pablo les dice, es que no les puedo hablar como a cristianos maduros, son cristianos carnales. Y de ahí se agarraban a predicar, nos agarramos a predicar, a veces generalizamos y decimos, no, es que sí puede haber cristianos carnales. En realidad puede haber, mire hermano, puede haber cristianos que caigan en pecado, que demuestren su lado carnal,
pero no que vivan en carnalidad. No era el caso de Corintios. De hecho, en ese pasaje, en ese contexto, hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, necesitamos leer el contexto completo. ¿Y de qué está hablando Pablo? De la falta de sensibilidad del pecado, hermanos, lo que acabamos de ver ahorita. En Juan 1:8 al 10, tenemos que ser conscientes de nuestro pecado, sensibles a nuestro pecado, ver mi pecado interno, lo que soy yo. Y estos corintios pensaban tener una madurez espiritual. La pelea de estos corintios, vamos a leerlo, hermanos, si me ayudan, por favor. Sí, por favor, hermano. Versículo dice 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí, hermano. A ese tipo de carnalidad está refiriéndose Pablo, que por eso no les podía hablar como a maduros, como no les podía dar vianda, habla más adelante, no les podía hablar otras palabras porque en lo básico estaban fallando, estaban teniendo problemas. La carnalidad que se reflejaba en esos corintios, en ese contexto del pasaje, hermanos, ¿eran cuáles, hermanos? Disensiones, celos, contiendas, disensiones. Celos, disensiones y contiendas. Hermano, quiero que te analices tantito tú ahorita. ¿No ha existido en ti celos, contiendas y disensiones? Entre la misma iglesia, el problema era entre la misma iglesia, hermano. Dentro de la iglesia. Y estaba, más adelante lo puede ver, estaban peleando porque unos decían ser de aquel, de Apolos, y otros de Pablo. Y yo le decía a mi compañero de trabajo, le digo, el problema es que a veces ni siquiera son de Cristo. Pero ellos tenían un problema como iglesia, como miembros de la iglesia. Eran cristianos, sí. Y la carnalidad que estaban reflejando, hermano, eran los celos, las contiendas y las disensiones. Porque unos se creían más que otros, se creían más espirituales unos que otros. Es que a mí me enseñó Apolos, a mí me enseñó el mismo Pablo. Yo vengo de la iglesia tal, yo vengo de tal, yo tuve el seminario en tal parte y tuve doctrinas en otra parte. Y nos vamos creciendo, hermano. Le digo una cosa, perdieron la sensibilidad del pecado en su vida. Dejaron esa sensibilidad que les hacía reconocer lo malo que estaban haciendo, al grado, hermano, que vivían en disensión. Y eso es pecado, y eso es carnalidad, hermano. Y a esa carnalidad se refería Pablo. No se refería a que ellos, la carnalidad los dominaba. Porque si este es el caso, hermano, si la carnalidad te domina y te inunda, es que no hay un nuevo nacimiento. ¿Sí me estoy explicando? Sí, entonces sí puede haber cristianos carnales, me decía él. Digo, sí, pero no puede dominar la carne al cristiano. No puede dominar, prevalecer tu andar en carnalidad y no reflejarse la espiritualidad. Porque se supone que caminas diferente, dice, no puedes vivir en la luz, en las tinieblas y decir que eres luz. No puedes decir que tienes a Cristo y vivir en tinieblas. No puedes andar en tinieblas, no puedes acostumbrarte a vivir así. Pero ahora sí tenían un problema estos corintios, y era que se sentían espirituales. ¿No has escuchado, hermanos, catalogar a otros hermanos? Está equivocado mi hermano es. Primero, sensibilízate de tu pecado. Eso que tú piensas que refleja espiritualidad en tu vida, refleja carnalidad. A juzgar a los demás, a criticar y a etiquetar a los demás. A veces por celos, a veces simplemente por contender. ¿No ha tocado, hermanos, que lo que quieren es contender? Usar la palabra de Dios para contender. Eso, en vez de reflejar espiritualidad, refleja carnalidad. Y estos corintios no lo habían notado. Y Pablo dice, sean sensibles a ese pecado que necesitan cambiar. Porque esto demuestra que son carnales todavía. Que hay algo que necesitan cambiar. Quiero hablarles de otras cosas, pero tengo que regresarme al principio y decirles. ¿Y cuál era el principio del evangelio, hermano? El amor de Cristo. Tenía que quedarse ahí. Cuando ellos tenían que recibir doctrinas fuertes, doctrinas o otras palabras, Pablo tenía que volverles a hablar de los principios básicos del cristiano, hermano. Aunque ellos pensaban y juzgaban como cristianos maduros y decían, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, estaban juzgándose entre ellos mismos. Dice Pablo, tengo que regresarme al principio y recordarles que el principio de Cristo era el amor. En esto conocemos que somos hijos de Dios. ¿En qué, hermano? Que amemos a nuestros hermanos. Por eso Pablo decía, no puedo seguir adelante, porque ustedes se siguen presentando carnales. Eso no significaba que la carne dominara todos los aspectos de su vida,
porque de ser así no serían cristianos salvos y no podría llamarlos hermanos. Amén. Ellos tenían problemas entre sí. Según el contexto del pasaje podemos ver estos 3 aspectos que Pablo le pedía que reconocieran y que existían en ellos y que no son más que reflejo de nuestra carne: los celos, las contiendas, las disensiones. Amén. Fíjese, esas 3 cosas las podemos ver en un pasaje donde nos dice las obras de la carne, hermano. Y dice Gálatas, si lo gusta abrir, Gálatas 5, 19, 21, dice: manifiestas, evidentes, tangibles, son las obras de la carne. Las puedes ver. ¿Alguien lo puede leer, hermano, fuerte? Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Amén, hermano. Mire qué tremendo es, hermano, que estas 3 cosas que vemos en los Corintios, en gente cristiana, gente que se pensaba espiritual, gente que estaba catalogando a otros cristianos, que estaba teniendo problemas con otros cristianos, son cosas que van de la par. Amén. Con pecados tan horribles. Y esto es porque nosotros entendemos a etiquetar y a dimensionar el pecado cuando sabemos que los pecados para Dios son iguales. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y usted va a decir: bueno, esas obras de la carne yo no las tengo, yo no soy un cristiano carnal, ¿verdad? Pero luego también dice que las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones. Y ahí podemos encontrar 3 de las cosas que estaba diciendo Pablo a los Corintios que había en la iglesia. Por eso hablaba que eran cristianos carnales. Aquí están las obras de la carne, hermano. Evidentes, manifiestas, dice, son las obras de la carne. Y como nosotros tendemos a minimizar y a maximizar los pecados, decimos: el adulterio, no, yo no adultero, no, yo te sientes mejor que el otro, ¿verdad? La fornicación, no, eso no es parte de mí. La hechicería, la idolatría, no, tampoco eso no soy yo. Pero, ¿nunca has tenido un pleito con alguien? ¿Nunca te has airado? ¿Nunca has tenido celos? Las enemistades son obras de la carne. Ya ahora sí puedes reconocer 2, 3 cosas, ¿verdad? Si yo te hablo de pecados, como dicen ahí algunos cristianos, ¿verdad? Pecados grandes, de idolatría, asesinato, pues, no, pues yo no soy. Pero cuando ves estas cosas dices tú: todavía hay mucha carne dentro de mí. Porque todavía hay pleitos, todavía hay disensiones, todavía hay celos, todavía hay contiendas dentro de ti, como los había dentro de los Corintios. Amén. Ellos estaban catalogando a ellos mismos y se sentían espirituales y se sentían así. Pero había un problema, hermanos, que ellos estaban midiéndose. Y ellos lo hacen notorio, los Corintios, dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Estaban midiendo con un modelo a seguir. Y veían la iglesia y entre ellos estaban midiendo y dicen: estoy bien delante de Dios. Cuando tú miras a los demás y no te miras a ti mismo, tú dices: estoy bien delante de Dios. Pierdes la sensibilidad que está pidiendo el Señor en 1 Juan 1:8. Esa sensibilidad a tu propio pecado. Amén. Si tú no puedes ser sensible ni responsable de pedir perdón por tu propio pecado, ¿por qué estás viendo a los demás? ¿Qué te importa a ti y los demás cuando tú te estás perdiendo? No puedo ser sensible a mi misma necesidad de Cristo, a mi misma necesidad de Dios en mi vida, a decir: ¿sabes qué? Esto está mal delante de mí. Y todavía más, se nos ha olvidado ser sensibles de llegar, dice: si confesamos nuestros pecados. Somos tan orgullosos, tan engreídos, amén, que hemos dejado de lado la confesión de pecados a Cristo. Ya cuando oras se te olvida. Y te digo una cosa: has minimizado
¿Hace cuánto no oras y le dices al Señor, Señor, perdóname por esta mentira que dije en la mañana? Como la haces chiquita, a veces no es un pecado tan grave, pero son pecados en los que estás viviendo. Y eso te hace ser carnal. Tal vez la carnalidad no domine en tu vida. Y si ese es el caso, puede ser que todavía tengas esperanzas y que seas hijo de Dios. Pero si la carnalidad ha inundado tu vida por completo y tu andar es como carnal y no espiritual, si tu andar es en tinieblas y te sientes a gusto ahí, pregúntate bien si realmente eres cristiano. Amén. Ellos seguían mirándose en un parámetro terrenal, pero el modelo a seguir era Cristo, hermano. Si alguien puede leer 1 Juan 2:6. No se trata de compararnos con los demás para ver mi vida espiritual, para darme cuenta si soy carnal o no soy carnal, para darme cuenta si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. El modelo a seguir, hermanos, es Cristo. Dice 1 Juan 2:6, si alguien lo puede leer fuerte. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿En quién, hermanos? ¿A quién está hablando ahí? El que dice que permanece en él, ¿de quién estamos hablando? En Cristo. En Cristo. El que dice que permanece en Cristo, el que está en Cristo, vamos a ver cómo se enlazan todos los pasajes, ¿va? El que está en Cristo, nueva criatura es. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, mi hermano. No puedes decir que permaneces en él y vivir igual, y caminar igual, y pensar igual. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, como Cristo, hermano. Amén. Amén. Ese es el modelo a seguir. ¿Quieres saber si algo es genuino, hermano? Yo le decía, bueno, entonces, ¿puede haber cristianos carnales o no? Entonces yo lo único que yo dije, bueno, Pablo habla de carnalidad en el cristiano, sí, pero no habla de totalidad. Pero luego yo me pregunté, bueno, ¿qué es lo importante? Si realmente soy cristiano. Porque si realmente soy cristiano, si realmente estoy en él, mi vida va a cambiar, Dios la va a cambiar a través de su palabra, permaneciendo en su palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En vez de ver a los demás, tengo que hacer una introspección y ver si soy sensible a los pecados y poner mis pecados delante de Dios. Y cuando usted empieza a confesar sus pecados, hermano, es tremenda la obra que el Espíritu hace en tu vida. No me estás entendiendo porque no lo has hecho. Cuando empiezas a confesar tus pecados delante de Dios, desde el más pequeño hasta el más grave, te das cuenta de lo que eres y la obra que está haciendo Dios. Cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, te arrepientes realmente. Porque te digo una cosa, lo hemos escuchado muchas veces, el arrepentimiento no se genera por nosotros mismos, se genera a través del Espíritu Santo. Cuando pones tu vida delante de Dios y la pones en el reflejo de Cristo, te das cuenta de tus bajeces o suciedades. Pero como sigues poniéndolos enfrente del otro, justificándote con el otro, pues sigues siendo carnal. Inclusive llegas al punto de estar discutiendo con el otro porque tú te crees más que el otro. Te crees más sabio, más espiritual, más consciente. Y hay celos y luego ves a otro que dice que es más que tú y que se siente más que tú, porque los dos sí están igual de carnales, no te preocupes. Y ahí están contendiendo uno con otro, hermano. Ese no debe ser el papel del cristiano, está contendiendo. Usted dame en Cristo a su hermano y usted dígale lo que es la palabra del Señor. Y hasta ahí, hermano, contender no es de cristianos ni de salvos, es de carnales. Por más que agarres la palabra de Dios y que digas tú que eres espiritual y que te creas espiritual, contender es de carnales, hermano. Porque el que es sensible a su pecado se reconoce. Como lo hablábamos una vez. Alguien que purgó una condena en la cárcel, ese no estima que va a seguir toda su vida, reconociéndose que fue un asesino, un violador, un convicto. Ahora es un ex convicto. Ahora tú eres un pecador redimido, pero sigue siendo pecador. Y reconociendo eso en mí, dejo de estar juzgando a los demás. Inclusive, si yo le decía a él, digo, ¿sabes qué, brother? No te preocupes porque si puede un cristiano ser carnal o no. Preocúpate nada más si eres cristiano. Nada más. Y le digo una cosa. Para darte cuenta si algo es genuino, ¿cómo le haces, hermano? Por ejemplo, usted quiere comprar unos tenis de marca. ¿Cómo le harías para saber que son genuinos? Sí, calidad. Los comparas.
Si yo compro unos tenis, por ejemplo, si me llega una persona y me vende unos tenis afuera de la tienda que no es la tienda original, yo los comparo con los que sí son originales para ver las diferencias y ver en qué se parecen. ¿Amén? Sí es así, ¿no? No vas a agarrar un billete falso y compararlo con uno verdadero y decir, déjame ver si el verdadero se parece al falso. Agarras un verdadero y te das cuenta. Dice por ahí un hermano de seminario, dice, no buscas el falso, buscas el verdadero. ¿Y quién es el verdadero, hermano? El modelo a seguir es Cristo. Ahí más adelantito, hermano Miguel, 1 de Juan 2, 5 dice, si lo puede leer, por favor. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él. Hablándonos de comparar con el verdadero de Cristo, hermano, vamos a saber que vamos a fallar. Si usted se quiere comparar, por eso lo hacemos a veces, ¿no, hermano? Nos comparamos con hermanos para sentirnos mejor. Nos comparamos con el prietito, con el arroz prietito, con el chivito más manco, más cojito. Pero nadie se compara con Cristo, hermano. Con el verdadero modelo a seguir. Amén. Porque es imposible permanecer, nos dice la palabra de Dios, tenemos que permanecer en Cristo si decimos que estamos en Él. Amén. Amén. ¿Cómo lograr, hermanos, parecernos a Cristo? ¿Cómo lograr asimilarnos con Cristo? ¿Cómo poder vivir como Él? ¿Cómo poder llegar a ser más como Él? Permanecer en su palabra. Amén. La clave estaba en el versículo 5, dice, permaneciendo en su palabra, en la comunión con Dios, hermano. Es inevitable. Yo me acuerdo de una frase que me decían mucho mis maestros, me decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es porque, hermanos, porque hay una influencia en lo que tú estás viviendo. Mira, si tú estás viviendo en pecado, el pecado te influencia y vas a más y más y más. Por eso dice la Biblia, no puedes andar en tinieblas. Si dices que tienes a Cristo, no puedes andar en tinieblas. Amén. Cuando te juntas con buenas compañías, influencian tu vida. Bueno, cuando tienes comunión con Dios, esto influencia tu vida inmediatamente. ¿Cómo parecernos a Cristo, hermano? ¿Cómo lograr encontrar esa verdad? ¿Cómo poder ser reales? ¿Cómo poder darnos cuenta, convertirnos en genuinos, en cristianos genuinos? Permaneciendo en Cristo, hermano. ¿Cómo lo hago? A través de su palabra, a través de la comunión con Él. Cristo es el modelo a seguir, hermano, no los demás. La cuestión es, hermanos, que muchas veces hemos dejado de pensar que Cristo es el modelo. Nos conformamos y nos desensibilizamos a nuestro pecado y decimos, yo estoy bien. Estoy luchando, estoy tratando. Pero, ¿alguna vez te has puesto a medirte y a verte en el espejo de Jesucristo? Donde se revelan tus bajezas, tus errores. Donde lo que tú piensas que está bien, se revelan tus verdaderas intenciones. Y ahí están los corintios peleando por algo bueno, por algo bíblico, contendiendo, teniendo ahí problemas y disensiones, porque se habían olvidado que dentro de ellos había un pecado. Porque hemos etiquetado el pecado, hemos desensibilizado el pecado, porque hemos dejado de vivir una vida en comunión con Cristo, hermano. La vida en comunión con Cristo nos lleva a pensar como Él, a vivir como Él, a sentir como Él. Y al final de las cosas, hermanos, dice, en esto conocemos que somos hijos de Dios y que nos amamos los unos con los otros. Yo creo que es lo más difícil, ¿no, hermano? Mostrar amor por los demás. Peor aún cuando no estamos de acuerdo con lo que están diciendo. Tal vez yo te esté cayendo bien mal en este momento y no estás de acuerdo con lo que estoy predicando. Y es muy difícil amarme como el Señor te pide que me ames. Tal vez cuando llega un hermano y tiene una idea diferente a la tuya, es bien complicado congeniar. Pero la Biblia nos llama a mostrar el amor de Cristo para poder ser evidencia de que somos hijos de Dios. Yo le decía a este muchacho, te digo una cosa, yo creo que sí hay cristianos carnales porque yo me reconozco. Reconozco una carnalidad en mi vida
Pero creo yo que la Biblia nos enseña que la carnalidad no puede dominar a un cristiano. El pecado no puede sobreabundar ni dominar la vida de un cristiano. Habrá momentos en los que vamos a caer. Habrá momentos en los que vamos a resbalar. Pero te digo una cosa, no podemos retroceder. Y esa es la evidencia de un cristiano. Un cristiano no retrocede, hermano. No puede haber un retroceso. Porque hablamos de una santificación progresiva. Tal vez vayas lento. Tal vez vayas despacio. Tal vez sigas batallando con tu pecado, con tu necesidad. Pero te digo una cosa. Tiene que ser progresiva, siempre hacia adelante. Si en tu vida puedes resbalar, puedes caer, pero no regresar. Amén. Porque ya no eres el mismo, porque naciste de nuevo, porque eres una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Y luego tenemos una ventaja y una promesa de Dios. Cuando reconoces que caíste, y es ahí el punto, hermano, es lo que quiero que te quedes esta mañana. Hemos decidido dividir este mensaje en 2 partes, pero quiero que te quedes con algo esta mañana si es bien para ti. Podemos resbalar, podemos caer, pero no retroceder. Amén. Porque tenemos una promesa, hermano, también, bien especial para tu vida. Y esto es si eres cristiano. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa de Dios. Tenemos esa promesa de que Dios todo lo hace nuevo. Y sus misericordias son nuevas cada día. Satanás viene y te acusa y te dice, tú no puedes ser cristiano porque mira así. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Sé sensible a tu pecado. Reconócela delante de Dios. Entrégaselo a Dios. Y eso quedó atrás. Cada día es un día nuevo en el que tienes que ir caminando hacia adelante. ¿Caíste? ¿Reconoces carnalidad en tu vida? Ponte a cuentas con Dios. Está la promesa de Dios que Él te va a perdonar tus pecados. Que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo, hermano. Y ese es el punto de esta mañana, hermano. Si tú reconoces algo de carnalidad en tu vida, si tú reconoces algo que le has fallado al Señor, si tú reconoces que no has avanzado, si tú reconoces un estancamiento espiritual, si tú reconoces, hermano, que tu vida has andado en tinieblas como bien cómodo, hermano, hoy ponte cuentas con Dios, hermano. Entrega tu vida al Señor y dile, Señor, aquí están mis pecados, esto es lo que he hecho, te confieso que soy pecador, te confieso que fallé en esto, y Él es fiel y justo, hermano, para perdonarnos. Y ese es el detalle, hermano. Y te digo una cosa, pronto te vas a dar cuenta que no puedes seguir siendo un cristiano carnal cuando tienes una comunión con Dios. Yo no me imagino una persona, a alguien que engaña a su esposa, venir y decirle, perdóname, y al siguiente día otra vez, perdóname, y al siguiente día, perdóname otra vez. Es falso, ¿verdad, hermanos? Cuando hay un arrepentimiento y reconoces y entregas y te arrepientes, ya es más difícil que vuelvas a hacerlo. Cuando tienes esa comunión con Dios y dices, Señor, perdóname, Señor, porque esta vez se me hizo fácil, estaba el trabajo pesado, quedé mal, dije una mentira. Fue la manera más fácil de salir, me reconozco, perdóname, Señor. Imagínate otra vez al siguiente día, Señor, perdóname otra vez porque la misma mentira, otra vez sí mentí. Te das cuenta de la falsedad. La comunión con Dios revela nuestro ser. Entonces yo le decía, no te preocupes por si hay cristianos carnales o no carnales, no te preocupes por etiquetar, por evidenciar. Evidenciate a ti mismo. Reconócete si hay algo de carnalidad en tu vida, hay algo bien especial, y es la promesa de Cristo de perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Hermano, si hay duda en tu vida, si no reconoces ninguna de estas evidencias, si no has nacido de nuevo, si no eres una nueva criatura, si las cosas viejas no han pasado, hermano, y se siguen manifestando en tu vida, si no caminas con Cristo, si no tienes un nuevo caminar, como dice 1 Juan 1:5, si no hay comunión con Dios, si no hay una sensibilidad al pecado, como dice 1 Juan 1:8, si no reconoces tu pecado, si no confiesas tu pecado, si no tienes esa necesidad, hermano, preocúpate, porque son evidencias de que no eres cristiano, ni siquiera un cristiano carnal. Ahora, si has caído en carnalidad, tienes una ventaja y una promesa. Pero te digo una cosa, no puedes vivir, no puede abundar la carnalidad en ti. Que el Señor te bendiga en esta hora, hermano. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que sea de reflexión este mensaje.
que nos lleve, hermanos, a reflexionar lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido. Tal vez ahorita tú sigas juzgando, aún en este momento sigas juzgando la palabra, sigas juzgando lo que estás escuchando, porque te sientes espiritual. Ponte a cuentas con Dios, hermano. Entrégale a Dios lo que tú eres y Dios va a ser el que va a hacer la obra en ti. Si tú quieres creer que hay cristianos carnales, si tú quieres agarrar esa excusa, pregúntate si realmente eres cristiano. Si tú reconoces algo malo en ti, tienes ventaja, porque esa es la sensibilidad que Dios pide. Sí, así es. Pero ponte a cuentas con Dios, para que no te siga inundando esa carnalidad. Hay esperanza, hermano, para los que estamos en Cristo, y es que Él no nos ha dejado solos. Nosotros podemos reconocer a Dios en nuestra vida, podemos reconocer sus obras, podemos escuchar su palabra, y si quieres parecerte al verdadero, hermano, si quieres una convicción de tu salvación, permanece en Cristo a través de su palabra. Que el Señor te bendiga. Vamos a dar lugar al pastor para hacer una oración. ¿Cerramos una vez? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque has hablado, Señor, porque nos sigues enseñando, Padre, nos sigues instruyendo. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú guardes a cada uno de mis hermanos allá donde estén. Sigue bendiciendo su corazón, su espíritu, Padre. Sigue tratando con nosotros a través de la semana, Padre, a través de tu palabra, Señor, que podamos ser edificados día a día. Señor, ayúdanos a vencer, Padre, nuestra carnalidad, a vencer nuestros deseos, Padre, y a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Que tu palabra esté en nosotros, Padre, que sea una identidad visible, como dice tu palabra, Señor, que la atemos a nuestro cuello, Señor, y instale en nuestro corazón, Padre. Tú no pides, Padre, que llevemos imágenes ni señas, sino que sea una evidencia tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y sabemos que tienes misericordia aún de nosotros. Te pedimos que sigas obrando nuestras vidas y que sigas bendiciendo a tu pueblo conforme a tu voluntad. En nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga, hermanos. Estamos despedidos.